Ahora vayamos con la metodología de la primera actividad, que en este caso es la densidad de un sólido metálico. El primer paso es medir la masa del sólido usando una balanza analítica. Como podemos ver, en este caso nuestro resultado fue 18.5 gramos. Una vez con los datos estos obtenidos, pasamos a agregar 50 mililitros de agua en una probeta, como se ve en la imagen. Con esto, una vez ya con la masa medida y con los 50 mililitros agregados, transferimos el sólido a la probeta de agua, como vemos aquí. Después medimos el volumen del agua más el sólido y por diferencia, en este caso pues el principio de Arquímedes, determinamos el volumen del sólido. Después calculamos la densidad del sólido con los datos obtenidos y buscamos la densidad verdadera y evaluamos la exactitud. Después de hacer todo esto, repetimos 2 veces. Ahora resultados y cálculos. Como podemos ver aquí, repetimos este experimento 3 veces, dándonos la masa 18.4 gramos en las 3 repeticiones. Como se mencionó anteriormente, nuestro volumen inicial es de 50 mililitros y el volumen final con el sólido fue de 57 mililitros en las 3 repeticiones. Con esto aplicamos la diferencia y obtuvimos el valor de nuestro sólido en las 3 repeticiones igual, ya que fue muy exacto, dándonos la densidad en gramos entre mililitros de 2.6285 gramos entre mililitros. Y nuestro promedio, al no haber cambio, fue de 2.6285 gramos entre mililitros. La desviación estándar obviamente es 0. Ahora, el error teórico nos dio de 0.44 muy bajo y utilizamos esta fórmula para el error. Ahora, con la densidad del aluminio, nosotros en este caso pusimos 19 porque fue lo que nos dio en el experimento. Mi cálculo fue de 2.70 gramos entre mililitros. Ahora, la conclusión de esta actividad fue que el valor promedio de la densidad experimental del elemento fue de 2.68 gramos entre mililitro, lo cual se aproxima al valor correspondiente al aluminio, como podemos ver aquí en la tabla. Tenemos una tabla de densidad de diferentes sólidos. Aquí podemos ver 2.64 que coincide con nuestro cálculo. En este caso no hubo muchas diferencias significativas en las repeticiones del experimento. Todo salió según lo esperado, obteniendo 3 resultados similares, sin cambios en la masa ni en la diferencia de volumen. Esto resalta la importancia de aplicar correctamente el principio de Arquímedes. Y gracias a la adecuada implementación de las técnicas experimentales, logramos obtener datos muy precisos y confiables. Bueno, ahora vamos con la actividad 2 de la práctica, que vamos a explicar la metodología de la densidad de un líquido. El primer paso que hicimos fue pesar la probeta de 100 mililitros. Luego añadimos, en este caso, 25 mililitros de agua destilada, como podrán observar en la imagen. Luego medimos el volumen del agua, sacamos la masa del agua más la probeta y añadimos otros 20 a 25 mililitros de agua destilada. Volvimos a medir el volumen y nuevamente calculamos la masa del agua más la probeta. Ya vamos a hacer una tercera y última repetición de añadir el agua, calcular masa y volumen. Y para finalizar, lo que hicimos fue medir la temperatura del agua, como podrán observar aquí en esta imagen. Ahora vamos a mostrar los cálculos obtenidos de esta actividad.
La temperatura del agua experimentalmente en el termómetro nos dio de 19 grados centígrados y teóricamente la densidad del agua a esa temperatura es de 0.998.405 gramos sobre mililitros. Estos fueron los resultados obtenidos. Primero pesamos la probeta y nos dio 101.8 gramos. Ya que le agregamos el agua, nos dio una masa de 126.3 gramos. Y para calcular la masa del agua, pues simplemente calculamos la diferencia de estos dos, que fue 24.5 gramos. Y el volumen del agua, según la probeta, es de 25 mililitros. Para calcular la densidad, pues hicimos la fórmula de masa entre volumen y nos dio 0.98 gramos sobre mililitros. Ya después repetimos el mismo proceso, nos dieron estos resultados. Aquí para calcular la densidad, solamente se toma en cuenta lo añadido, o sea, no el total. Entonces sería 24.4 entre 25 y aquí 10.5 entre 10. Y estas fueron las densidades obtenidas. Nos dio un promedio de densidad de 1 gramo sobre mililitros y tuvimos una desviación estándar de 0.04. Esta la calculamos con esta fórmula, que es la raíz de la suma de las densidades menos el promedio y el número de veces que se repitió menos 1. Nuestro porcentaje de error fue de 0.16%, o sea, muy bajo. Tuvimos mucha precisión en los experimentos y esta fue la fórmula que utilizamos. Para concluir esta actividad, pues nos dimos cuenta que la densidad experimental del agua fue de 1 gramo sobre mililitros, con una desviación estándar de 0.04 gramos sobre mililitros, lo que nos muestra que tuvimos mediciones muy consistentes. Nuestro porcentaje de error indica excelente concordancia con el valor teórico, que es de 0.998. Bueno, aquí lo redondeamos. Por si se preguntaban de dónde sacamos esta densidad, fue de esta tablita. Aquí nos dice a 19 grados centígrados es 0.998.405. Esto nos demuestra que tuvimos muy buena precisión y un correcto manejo del procedimiento experimental. Ahora continuamos con la actividad 3, que es la tensión superficial de líquidos. En actividad consistía en colocar una moneda de 5 pesos sobre una toalla de una superficie plana, como se ve en la imagen. Después de eso, tenemos que con una pipeta oral absorber algunos de los líquidos a probar y dejar caer unas gotas encima de la misma moneda, como se ve exactamente aquí. Y después de contar el número de gotas hasta que el líquido encima de la moneda derrame y anotar el número de las gotas. El proceso se tiene que repetir de dos veces más para analizar la reproductividad del experimento. Y esto se hace con el repetir todos los procesos, todo el proceso con los demás líquidos, que sería como veremos en la siguiente imagen. En los cálculos, el agua dio como un resultado más alto, ya que aguantó más tiempo dentro de la moneda. Siguió del etanol con 57 gotas y el aceite con una cantidad de 45 gotas que aguantó. En la segunda prueba también dio un resultado igual, también con el agua aguantando más y el etanol con una cantidad mediana y el aceite con menos. En la tercera igual, pero dio una diferencia más grande en el caso del aceite. El promedio de gotas fue contado y dado como se ve en la pantalla, y el tipo de fuerza fue dada a una investigación por medio de inteligencia artificial o videos en YouTube, dando que el puente de hidrógeno del agua generó una fuerza muy fuerte, y el etanol dio una fuerza fuerte, y el aceite dio una fuerza débil.
Las conclusiones dio que el experimento que se observa el experimento se observó resultados disparejos dependiendo del líquido que se usó en las respectivas pruebas. Todo que el agua destilada fue el que sostuvo más gotas en la moneda y el aceite de cocina como que menor gotas aguantó encima de la moneda. En conclusión, a pesar de tener resultados diferentes de cada una de las pruebas, se obtuvo que las moléculas del agua destilada se mantienen más unidas entre ellas mismas, no como el aceite, el cual las moléculas son más dispersas y provocan una diferencia notable en el número de gotas que soportó encima de la moneda.